encuentros con Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un impacto en nuestras vidas, como lo fueron en otros personajes bíblicos donde hubieron unos encuentros especiales. Yo puse esta imagen, un encuentro de impacto, porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando nosotros nos encontramos con Dios, algo siempre pasa, algo siempre ocurre. Si uno se encuentra con el Señor, no se puede quedar igual. Algo pasa. Y hay ejemplos bíblicos de esto. Hay muchos, pero simplemente venía a mi mente algunos y simplemente los quiero mencionar. Donde dice que Abraham, al tener esa relación con Dios, ese impacto, ese encuentro con el Señor, Dios le llamó incluso amigo de Dios. Es decir, hubo una relación tan estrecha, hubo un acercamiento, ¿verdad? Tan real, ese encuentro con el Señor, que fue de verdad algo en la vida de Abraham especial. Su vida dio un giro totalmente y además fue su relación tan estrecha que a cuánto le gustaría que Dios le dijera, este es mi amigo. Eso es, eso es un halago, pero imagínense, no, este es amigo de Dios. Si a mí me presentan así, me tiro de rodillas. Y este es amigo de Dios y tal. Y Dios mismo diciéndolo, ¿no? Moisés, dice la Biblia, que también dice que estuvo cara a cara con él. Cara a cara con el Señor. ¿Cuántos queremos estar cara a cara con el Señor? Amén. Seguramente hemos tenido experiencias muy bonitas, como las del encuentro. Seguro que hemos tenido experiencias con el Señor muy buenas. Pero mira, hay gente que se queda anclada en el pasado. Hay gente que dice, no, es que, y está hablando de lo que pasó hace 20, lo que pasó hace 30 años, lo que pasó hace 10 años. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó antes de ayer? ¿Qué pasó con nuestra relación? ¿Estuvimos cara a cara con el Señor o no? Y a veces solamente nos quedamos en esas experiencias cuando podemos tener experiencias y encuentros con Dios de impacto día a día. Día a día. Dile al que está a tu lado, puedes tener esos encuentros. Todos los días. Porque Dios está. Dígaselo, porque Dios está todos los días. También Jacob pelea por la bendición de Dios y él se mantiene hasta que Dios lo bendice. ¿Cuántos quieren pelear por la bendición de Dios? El Señor, yo no me muevo de aquí, yo no hago nada hasta que tú no me bendigas. Pero yo quiero tu bendición. Y Jacob fue otro de los que tuvo un encuentro especial con el Señor. Hay muchos, pero simplemente mencioné algunos. David, Sansón, Jefté y otros, donde esta frase normalmente yo la subrayo, que dice, el Espíritu de Dios vino sobre, y empieza a mencionar estos que acabo de decir, sobre ellos, ¿no? Sobre David, sobre Sansón, Jefté y otra lista de gente a la que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Ahora yo le hago la pregunta, ¿a cuántos el Espíritu de Dios ha venido sobre usted? Uy, hay alguno que está dudando. ¿El Espíritu de Dios vino sobre usted? Amén. Claro que sí. Y el Espíritu de Dios vino. Y eso habla de un encuentro. Eso habla de que nos encontramos con lo anterior, cara a cara con Él. Hay una relación estrecha con Él. Y eso habla de un encuentro de impacto, porque las cosas cambian. ¿Qué pasó con Zaqueo? El chico chiquitito, así como yo, que se subió a un árbol, ¿verdad? Y dijo, oye, yo necesito estar con ese Señor. Está hablando de Jesús. Y Jesús lo mira, ¿no? Lo ve y le dice, Zaqueo, necesito ir a tu casa, necesito cenar contigo. Y Zaqueo tenía fama de ladronzuelo, ¿sabes? Tenía mucha fama. Era el Alibaba de aquellos tiempos. Y entonces robaba un poquito. Era el recaudador. Y robaba un poquito. Y entonces se lo llevó. Pero en esa cena algo pasó. Hubo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro hizo que Zaqueo devolviera, creo que 3 o 4 veces lo que él había robado. Imagínense, algo tuvo que pasar. Nadie devuelve el dinero así como así, ¿o no? Claro que no,
Porque algo especial ocurrió en ese encuentro de impacto. La samaritana, en ese pozo. ¿Cuántos recuerdan la samaritana? ¿Sí? En ese lugar, dice, ella va para que nadie lo vea, ¿verdad? Para que nadie la vea. No era, su testimonio no era el más adecuado en aquel momento, entonces ella va para que nadie la vea, pero Jesús estaba allí. Y estaba esperando para tener un encuentro, ¿con quién? Con ella, con la samaritana. Y a través de esa samaritana, Samaria pudo conocer también de las buenas noticias de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro. ¿Con quién? Con Jesús. Cuando Jesús se encuentra con alguien, la vida se revoluciona. Cuando Jesús se encuentra contigo, tu vida debe ser revolucionada totalmente. Los discípulos de Jesús, el mismo apóstol Pablo, que es donde quiero centrarme en esta mañana, el mismo apóstol Pablo, Jesús, recibió, Jesús mismo le visitó y algo de impacto ocurrió en él. Y eso lo vemos en Hechos 9, por eso le pedí que buscara esa cita. Vamos a leer rápidamente Hechos 9, versículo 1. Y es una historia conocida, pero quiero ver que cada vez que nos encontramos con Jesús, y si usted no se ha encontrado con Jesús en este día, hoy puede tener la oportunidad de encontrarse con Él si usted lo desea y abre su corazón. Dice 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, Pablo era alguien que iba persiguiendo a los cristianos, aquellos que decían ser discípulos de Jesús o que seguían a Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy a quien tú persigues. Es el mismo Jesús hablándole. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Ananías tenía miedo porque él perseguía a los cristianos. Y entonces, mucho acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Refiriéndose a los seguidores de él en Jerusalén. Y aún aquí tiene él autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció ese encuentro, se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esos vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más, ¿qué dice? Se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Jesús ya resucitado y se le aparece a Pablo. ¿Por qué le hago leer todo el pasaje? Sencillo, porque no estamos acostumbrados mucho a leer. Por eso le hago leer el texto. Porque hay que leer la palabra del Señor. Porque si no, le cuento un cuento chino y usted ni se entera aquí. Usted necesita saber qué es lo que la palabra dice. Jesús ya resucitado de entre los muertos había vencido a la muerte y busca a Pablo. Pablo, alguien que lo perseguía. ¿Cuánta gente ha estado persiguiendo al Señor? Hay gente que incluso ha blasfemado, en contra del Señor. Y aún así, Dios busca a este joven. Dios lo busca para tener un encuentro con él. Busca a Pablo. Y hay un impacto. Yo quiero hablar de cuatro cosas que ocurre cuando tenemos ese impacto con el Señor. Gracias. Y después de la lectura simplemente lo voy a mencionar y ahí va a estar. Ya lo leyó. Y lo primero es que hay un impacto sobrenatural al conocer a Jesús. Hay un impacto sobrenatural. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo, cuando Jesús se la ve, dice que hubo como un resplandor. ¿Sí o no? ¿Lo leímos o no? Hubo como un resplandor. Y ese resplandor dice que lo hizo tirar en tierra. Él, me imagino, asustado. Me imagino, ¿qué está pasando aquí? Iba con gente, esa gente se quedó a un lado, pero no veían a nadie. ¿Qué estaba pasando? Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Cuando ocurre un encuentro con nuestro Señor, hay cosas que no podemos ni explicar. ¿Cuántos le ha pasado? Porque hay un encuentro sobrenatural con el Señor. Y en el caso de Pablo, él quedó postrado no, tirado en el suelo. Y no solo eso, sino que encima se queda ciego. No ve nada. Por ese resplandor se quedó como ciego. Y dice la Biblia que estuvo 3 días sin ver. Pero hay manifestaciones y sensaciones a veces cuando nos encontramos con el Señor que no las podemos explicar. Y mire, cuando queremos entender al Señor y ponerlo en nuestra caja mental, no cabe. Dios es grande, omnipotente, poderoso, inexplicable. Y nosotros lo queremos explicar en nuestro cerebro diminuto. ¿Me está siguiendo? Y no, Dios tiene que moverse así, así y así. No, Dios cuando se va a encontrar contigo, Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida que ni tú mismo ni yo mismo vamos a poder explicar. Jesús hace un proceso con nosotros. Es lo segundo. Hace un proceso con nosotros. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, cuando tenemos ese impacto, Jesús hace un proceso con nosotros, con nuestro carácter, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón. Pasamos por sus manos sanadoras, libertadoras, y aprendemos con Él cada día, como leímos en los versículos del 8 al 12. Hay un proceso. Jesús Dios lo mantiene 3 días en casa de alguien, de un tal Judas, en una calle derecha que se llama, hasta que manda luego a Ananías. Y lo tercero es que cambia nuestro pasado. ¿Cuál era el pasado de Pablo? El pasado de Pablo es que era un perseguidor de aquellos que profesaban la fe de Jesús. Y hay gente que persigue a los cristianos. Hay gente que persigue el Evangelio. Hay gente que persigue incluso a Jesús, incluso la palabra de Dios. Pero aún Dios ama a todos ellos y también está en busca de ellos. Pero en este momento, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, a Pablo lo trastornó. No solo tuvo un encuentro sobrenatural, no solo Dios procesa su vida, sino que encima cambia su pasado por un presente y un futuro más glorioso. Aunque Jesús se lo dijo bien claro: vas a padecer por causa de mi nombre. Y lo cuarto es que nos da propósito y destino
y una misión en la vida. Y en los versículos del 9, del 15 al 22 y del 26, también lo pueden ver el 26 del 16 al 23 en Hechos. Aquí nos habla del bautismo también como prueba y testimonio de que él era seguidor de Cristo. Y si lo hacía, entonces sí que era cristiano, era convertido, porque era testimonio público de que iba a seguir a Jesús. Pero ahí le da claro el propósito de que él iba a ser un instrumento útil para el reino de Dios. Entonces, cuando esas 4 cosas que ocurren en nuestra vida, con ese impacto, con ese encuentro con Jesús, es que hay un impacto sobrenatural. Jesús hace un proceso con nosotros, cambia nuestro pasado y nos da un propósito y un destino y una misión en nuestra vida. Miren, un encuentro con Jesús es un impacto. Es un impacto, totalmente. Es por ello que después de ese impacto en nuestra vida debemos saber qué es lo más importante en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es? Es nuestra relación con Él, ya que estaremos en la eternidad con Jesús. Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Jesús, como antes durante la reunión hablaba, Él murió y resucitó al tercer día. Conocemos la historia, sabemos lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero todo eso fue por amor a Jesús, por amor, a nosotros, por amor por cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener esa entrada en el cielo, pero a la vez también una vida abundante aquí en la tierra. Entonces, mire, yo lo tengo bien claro. Si yo tengo, y se lo decía ayer a los del encuentro, si yo tengo que quedar bien para ponerle un nivel más bajo, si yo tengo que quedar bien entre usted y mi esposa, yo lo tengo súper claro. Y no es porque la ame, porque la amo, ¿verdad? Sino que además luego voy a dormir todas las noches con ella. ¿Usted me entiende? Si yo tengo que quedar bien con alguien, le puedo asegurar que va a ser con ella. Y si eso lo traspolamos al Señor, ¿con quién vamos a pasar supuestamente si usted tiene a Jesús en su corazón, si usted se ha arrepentido de sus pecados y usted ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador y ha tenido un encuentro con Jesús que ha revolucionado su vida? ¿Con quién va a pasar usted la eternidad? ¿Con quién? Entonces, ¿con quién usted cree que debe de quedar bien? Con el que va a pasar la eternidad. Con el que va a pasar la eternidad. Cuidemos nuestros encuentros y nuestra relación con Dios, porque al final es lo que va a quedar. Lo del encuentro es lo que nos va a quedar. Su relación con Dios es lo que va a quedar. Iglesia, su relación con Dios es lo que va a quedar. Su relación con Dios es lo que va a durar por la eternidad. Dice que seremos juzgados según nuestras obras y hay un montón de detalles que podríamos matizar. Pero lo más importante es cuál es mi relación que revolucionó mi vida en ese encuentro con Él. Y no me refiero solo al hecho del encuentro como actividad que hacemos, sino en cuando nos encontramos con Jesús. ¿Cuántos le pasó algo cuando se encontró con Jesús? ¿Cuántos le cambió la vida, le trastornó la vida? A ver, levante la mano. Mire, claro que sí, nos trastorna la vida. Porque Jesús, cuando nos encontramos con Él, no nos podemos quedar igual. Es imposible. Y es por eso que necesitamos tener esa relación. La pregunta importante a todo esto sería ¿cómo? ¿Cómo puedo cuidar esos encuentros? ¿O cómo puedo cuidar esa relación con Dios? Le voy a poner 4 cosas también rapiditas. Número 1, poniendo a Dios primero antes que las bendiciones. Poniendo a Dios antes que las bendiciones. Iglesia, no busquemos solo sus bendiciones y sus manos.
lo que Dios nos puede dar. Por eso vengo al culto los domingos, a ver qué Dios me puede dar. No, venimos al culto los domingos para encontrarme con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para encontrarme con Él, para estar con los hermanos, para compartir unos con otros, para estar juntos buscando su rostro, buscando su presencia, buscando realmente esa relación estrecha. Pero no solo aquí en el templo, usted también lo debe de hacer en su casa. En la oración, como bien decía Josué, cada día que tenemos aquí en esa oración corporativa. Venimos, mire, no venimos para quedar bien con nadie. Venimos realmente para tener ese encuentro y esa relación con Él. Busquémosle a Él. Busque su persona, no sus manos. Y buscándole a Él como buen padre, dice que daría buenas dádivas, ¿qué? A sus hijos. Pero busquémosle a Él. Usted imagínese lo aburrido que sería que mis hijos todo el tiempo me vinieran a buscar para que le dé euros. Papi, dame. Papi, llévame. Papi, hazme. Papi, chacho. Y cuando me da un beso. ¿Hola? ¡Qué aburrido! ¿No? Ayer estuve todo el día en el encuentro, ayer no vi a mis hijos, pero esta mañana fui a buscarlos y los fui a vestir. Y qué bueno, salieron corriendo, papi, y yo, y no dijeron, ya estás aquí, ¿cuánto me puedes dar? Menos mal que llegaste. Menos mal que llegaste, porque ya estaba sudando ya. Y así tratamos a Dios a veces. Así tratamos a Dios. Menos mal que llegaste. Me dijeron que tú siempre llegas a tiempo, pero menos mal que llegaste. Y a veces tratamos a Dios como si fuera nuestro esclavo o nuestro siervo. Perdóneme. Nosotros somos sus hijos y sus siervos. Amén. Entonces no busquemos simplemente las bendiciones de Dios, ni sus manos. Dice la Biblia, Mateo 6:33, versículo el primer versículo que aprendí yo en mi vida. 7 años me lo aprendí. Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Nuestra respuesta tendría que ser, tú, Señor, siempre serás primero. Tú antes que cualquier bendición. Tú, tu persona. Porque estamos con el Señor por quién es Él, no por lo que nos puede dar. Amén. No por lo que nos puede dar. Número 2, no te avergüences del Evangelio, especialmente los que comienzan en este nuevo proceso, ¿verdad? De seguir al Señor. Todos en algún momento hemos tenido. Yo me acuerdo de esconderme, yo también lo hacía, no se crea. También lo hacía. Decía, pues aquí todos hemos cojeado. Entonces en algún momento, yo estaba antes en la iglesia Guanarteme, ¿verdad? Abajo. Yo me escondía para que no me vieran los amigos míos ni nada. Yo me ponía así en las esquinas, digo, va a pasar aquí, como me vean en la iglesia, ay Dios mío, qué vergüenza. ¿Y qué le voy a decir? ¿No le ha pasado? ¿No? Yo, qué gente más santa y más buena es usted. Porque a mí sí, a mí me pasó en su momento. Me pasó. Y ahí dice, no te avergüences del Evangelio, en Romanos 1:16 y 17, porque es poder de Dios. No te avergüences del Evangelio, como Él nunca se va a avergonzar, ¿verdad? Él nunca se avergüenza de ti. Confesémoslo, ¿verdad? Delante de los hombres, y Él nos confesará delante del Padre. No temamos, ¿verdad? A las manifestaciones del Espíritu Santo, su poder se exponga en nosotros. Ni te sientas mal si alguien te presiona o se burla de ti. Porque escúcheme, ¿quién no se le ha burlado porque usted es cristiano?
Pero eso ya lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice, aún, pero el detalle aquí importante es, dice, mintiendo, dice, cuando seráis vituperados, ¿verdad? Y perseguidos y hablen mal de ti, mintiendo. Dice, seréis bienaventurados, seréis bendecidos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para mantener esa relación es no avergonzarnos nunca del Señor. Nunca. Y a veces, ¿saben qué? Nos hacen sentir como que encima nosotros tenemos lo raro, lo extraño. Cuando los que realmente, los que necesitan realmente a Jesús son las otras personas, los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque cuando tienen a Jesús, su vida es revolucionada. Empiezan a ver las cosas de otra manera, como bien decía Antonio. Empiezan a ver las cosas de diferente manera porque sus ojos espirituales empiezan a abrirse. Pero muchas veces nos hemos avergonzado en algún momento, ya dije mi testimonio, donde nos hemos avergonzado. Pero la palabra nos ayuda y nos dice que no debemos avergonzarnos para mantener esa relación estrecha con Él.